Padre Dios, que nos amas, gracias te queremos dar un nuevo día para el cual tú nos has traído aquí, el cual tú has formado este día también, Señor, para que nosotros vengamos a tu presencia dándote gracias, dándote a ti la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Nuevamente reconociendo nuestra pequeñez y nuestra debilidad y dependientes un día más de tu palabra y de tu amor. Esta iglesia local, que es la Iglesia Bautista de Tarancón, aunque sabemos que es un título de hombre, no podemos decir un título nobiliario, Señor, porque si nosotros somos iglesia es gracias a ti, porque consideramos que tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos dio una vida nueva que estaba escondida en Cristo Jesús. Por eso nos consideramos iglesia. Todo lo demás, Señor, es añadidura humana. Nosotros confiamos en que seamos una verdadera iglesia, porque iglesias hay muchas, pero desgraciadamente en algunas de ellas no hay vida, sino que hay muerte, porque sus enseñanzas están torcidas. Y tu palabra, Padre Santo, tiene que ser enseñada tal y cual es. Para algunos es como miel dulce, agradable, pero para otros, Señor, es amarga, es agria. Pero tanto a los unos como para los otros tiene que ser tomada, Señor, como lo que es tu palabra. Porque no hay otra. Es el Evangelio de gracia, la salvación, el perdón de los pecados, según las riquezas de tu gracia. Y venimos a ti, Señor, para que tú un nuevo día tú obres en nuestros corazones, Padre Santo. Guarda a esta iglesia, guarda a uno de los miembros de esta iglesia y ayuda a los que no están, Señor, para que allá donde estén lleven también tu palabra y ellos sigan siendo luz, sigan siendo sal en un mundo cada vez más en tinieblas y en un mundo cada vez más podrido. Sabemos que tu venida está cerca, está próxima, ya podemos escuchar las trompetas en los cielos y podemos ver tu resplandor en las nubes del cielo, esperando ese día en que este cuerpo de gloria sea transformado este cuerpo de humillación sea transformado en cuerpo de gloria. Pero hasta ese día, Señor, permítenos que sigamos buscando la santidad sin la cual nadie puede ver a Dios. Y que sigamos predicando el Evangelio, traer almas a Cristo en arrepentimiento y fe. Te pedimos, Señor, que tú obres de esta manera. Guárdanos y cuida a las demás iglesias que hay por España, en este país tan necesitado de la verdadera palabra de vida. Ayúdanos, Señor, a que nosotros seamos esos heraldos, esas almas que vayan gritando por todos los lugares que el Señor quiere salvarnos, que hay un perdón que ya se estableció hace 2000 años, que la deuda fue saldada, que no hay ya de qué arrepentirse porque Él pagó todos nuestros pecados, que ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que ahora sí necesitamos una verdadera conversión, que ahora necesitamos al Mesías, al Salvador, y seguir sus pisadas, Señor. Esa es la verdadera palabra de vida. Que se grabe a fuego nuestros corazones, Padre Santo. Y te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vale, quiero que abran sus Biblias, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 2. 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 17. Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 17. Segunda Corintios 2, capítulo 14 al 17. Vamos a leer despacito, todos juntos. ¿Sí? ¿Sí? Amén. Venga, Segunda Corintios 2, versículos 14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan
y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como del parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hasta aquí. Vamos a aprender acerca del tema, dando olor de vida. Tenemos que dar olor de vida, ¿vale? Pero antes de nada, sí quiero acordarme, han visto las noticias seguramente, esto que ha ocurrido en Corea del Sur. Saben que nuestra iglesia viene de allí. Bueno, nuestra iglesia, digamos, nuestra misión Palabra de Vida, fue fruto de unos misioneros coreanos que llegaron a España y predicaron el Evangelio. De hecho, la mayoría de nuestras iglesias, pues que se encuentran en Madrid, en Galapagar, en Ponferrada, en Coruña, en Almería, en Málaga, en Barcelona, en Murcia, en Valencia, ¿dónde más? Tarancón, Cuenca, ¿sí? Somos un total de 17 iglesias, en Lanzarote. Sabemos que somos simplemente una pequeña parte de la iglesia universal, pero sí nos consideramos una iglesia verdadera porque predicamos la palabra. Lo que predicamos no es opinión de hombre, lo que predicamos no es pensamiento humano, sino que es la palabra. Por eso buscamos tanto en la Biblia, porque para dar testimonio de que es Dios el que habla a través de nuestros labios. Pero entristecidos por este hecho, pues acordarnos también de esos hermanos que tenemos por Corea, que en estos tiempos hay una amenaza sobre ellos, que es Corea del Norte, que siempre está apuntando con sus misiles. Y bueno, la tragedia de ayer, donde 150 o 160 jóvenes murieron entre aplastados, de infartos y demás, por celebrar una fiesta de Halloween. Entonces, hay que orar mucho por las almas, porque miren que misioneros han venido aquí a España a salvar a españoles cuando hay tantos coreanos por salvar, ¿no? Porque yo creo que esos que estaban celebrando Halloween no tenían a Cristo en su corazón, ¿no? Entonces vamos a orar para que también el Evangelio se predique fuertemente en Corea, porque esos pastores que han venido aquí también han dejado ahí a sus familias y muchas almas perdidas, ¿vale? Entonces vamos a orar siempre por aquellos países, sobre todo también Venezuela. Nos acordamos de Venezuela, de Ecuador, de República Dominicana, de El Salvador, países que están también afligidos por grandes pruebas, delincuencias, violencia, todo eso que conocemos. También hay que orar por ellos para que Dios traiga corazones vida eterna en Cristo Jesús. ¿Vale? Vale, hermanos, pues ya hasta aquí vamos a comenzar la palabra de hoy. Hoy quiero que, como he comenzado, tenemos que dar un grato olor. ¿A qué huelen hoy? ¿Se han echado perfume? ¿Sí? ¿Desodorante? ¿Huelen bien? ¿Se han duchado? Buenos días, bienvenidos, adelante. Espero que todos huelan bien, pero no importa cómo huela de bien, porque eso es un anzuelo. Sabemos que los perfumes simplemente son anzuelos. Los perfumes son para atraer la atención de las personas, ¿no? Para que vean que olemos bien. Nos gusta cuando alguien se nos acerca y nos dice, qué bien hueles hoy, qué perfume llevas. Y uno dice, bueno, llevo Carolina Herrera, o llevo Jean Paul Gaultier, o llevo Chanel número 5 o número 6. Pero nosotros, verdaderamente, el cristiano tiene que darse cuenta de que tiene que emanar de él un olor especial, y no es a Chanel número 5, sino que es a Cristo. Nosotros tenemos que oler a Cristo, y no podemos oler a Cristo si Cristo no ha hecho su obra maravillosa en nuestros corazones. Por eso yo quiero que hoy aprendamos acerca de lo que ha hecho Cristo en nosotros, y sobre todo dónde está nuestro fundamento. Y hoy me alegro especialmente en que hayan venido bastantes almas nuevas, para que conozcan lo que somos nosotros, la iglesia que somos nosotros. Porque no podemos mentirles. De hecho, nosotros tenemos que, a cara descubierta, tenemos que venir ante ustedes porque venimos, como dice aquí la palabra, de parte de Dios y delante de Dios. Nosotros tenemos que traer la palabra de Dios y ustedes pueden escuchar y decidir si interesa quedarse en esta iglesia o si prefieren otra iglesia por cualquier otra cosa. Pero si ustedes buscan a Dios, esta es su iglesia, porque es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Cristo, la que Él salvó con su sangre, la que Él amó y la que Él sigue amando y por la que Él intercede día tras día sentado a la diestra del Padre con poder. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, quiero comentarles este pasaje de 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Triunfantes en Cristo se titula este pasaje. Triunfantes en Cristo porque, como mismo Pablo dijo a los romanos, en el capítulo 8 de Romanos, dijo que nosotros somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús.
8:36, ¿verdad? Y a partir de ahí dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿La muerte? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿El frío? ¿El enemigo? ¿La muerte? ¿La espada? No hay nada que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso somos más que vencedores. ¿Por qué? ¿Quién pelea con nosotros? Dios. ¿Y quién es mayor que Dios? Nadie. Por eso somos más que vencedores. Y a Dios hay que darle siempre gracias en eso. De que nosotros formamos parte del equipo. ¿Qué equipo? Ganador. Es muy fácil ser del Real Madrid, ¿a que sí? Es muy fácil ser del Real Madrid o, bueno, en su tiempo del Barcelona. Ahora no. Porque como siempre gana el Madrid, pues qué fácil es ser del Madrid. Sí, qué fácil es ser de Cristo. Es el lado bueno, es el lado correcto. Estás al lado de Dios, del soberano, del todopoderoso, y hay que situarse. Entonces, hermanos, tienen que en primer lugar posicionarse en el bando correcto. El bando correcto es la cruz de Cristo, aquella a la que todo hombre tiene que venir para encontrar paz en su corazón, para encontrar gozo en su vida, reconocer que Él murió por tus pecados personalmente, no globalmente, sino personalmente, aceptarlo como tu Redentor y a partir de ahí formar parte de su cuerpo, que es la Iglesia. Estás entonces en el lado correcto. Dice aquí Pablo, versículo 14, mas a Dios gracias, que menos, ¿no? ¿Qué menos que unas gracias para Dios? Porque todo es para su gloria, ¿no? ¿Qué menos que una palabra de gratitud? El cual nos lleva, miren aquí un presente, ¿no? Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Con el Señor son victoria tras victoria, aunque a algunos cristianos parezca que van de derrota en derrota. Pero bueno, esa es su perspectiva humana. Aquel cristiano que a lo mejor cae y se intenta levantar y vuelve a caer, bueno, pues es un cristiano que de verdad está enfermo. Pero el verdadero cristiano es el que va de victoria en victoria, el que va superando prueba tras prueba, aflicción tras aflicción. Acuérdense de Jesucristo, nos dijo que Él es el ejemplo. Él dijo que tenemos que seguir sus pisadas. Él dijo que teníamos que cargar nuestra cruz e ir en pos de Él. Ir en pos de Él quiere decir detrás de Él. Y detrás de Él quiere decir siendo imagen de Él. Claro, eso es el principio. Y Cristo no sufrió, o sea, no llevó una vida de comodidad. Sus palabras mismas dijeron, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen guaridas. Las aves de los cielos tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, conmigo no esperes aposento. Pero tienes una vida eterna en Cristo Jesús. Tú puedes elegir. Tu cabeza en esta tierra tiene que dormir en una piedra. Pero recuerda que en los cielos tienes reservada la morada celestial. Y por eso el cristiano tiene que, en primer lugar, entender esto, que no es esto un camino de rosas, es un camino de espinos. Y que no es fácil, no, va a ser difícil, pero que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Saben en qué estaba pensando Pablo en este pasaje? Estaba pensando en los soldados romanos cuando entraban en la ciudad de Roma después de una conquista. ¿Ustedes han visto las películas romanas? ¿Han visto, por ejemplo, la de Gladiator? A mí me encanta, ¿no? Y cuando entra Máximo Meridio, después de venir de conquistar a los pueblos germanos, ¿no?, de una gran victoria, y hay toda la ciudad de Roma los recibe con flores, glorias, ¿no?, así con mucha pompa, ¿sí? Y en muchas ocasiones, inciensos, aromas que reflejaban la victoria conseguida y el ganar la guerra para el imperio. Desgraciadamente había otra parte. La otra parte, que eran los esclavos, los derrotados, porque en muchas ocasiones se traían a esos derrotados, sobre todo generales o reyes, lo traían a Roma, ¿para qué? Pues para allí ser ejecutados en presencia de todo el pueblo y en presencia del emperador. Porque derrotar a un rey de un país enemigo en tu presencia, pues no hay otra manera mejor que elevar tu ego, ¿no?, y elevar tu estatus ante otras naciones. Entonces, para unos, como dice Pablo, para unos ese incienso aromático en la caminata de la victoria, para uno era olor de victoria, gloria al imperio. Pero en cambio, para los que iban a ser sentenciados a muerte, ¿qué era olor? Olor de muerte. Por eso aquí Pablo está haciendo este reflejo. Esta comitiva de conquista que está entrando,
en esa ciudad de Roma, ¿quién representan? Representamos nosotros. Somos nosotros. Aquellos que deben dar un buen olor. Aquellos que deben representar la alegría, el gozo, la victoria. Porque la victoria es de alegría o de gozo, ¿sí o no? Sí. Pero en cambio algunos tienen cara de derrotados. No dejes que el diablo meta eso en tu cabeza. Tú eres un victorioso, eres un soldado del Señor que has ganado la batalla. Obviamente el diablo vendrá día tras día a intentar recuperar, pero no, tenemos a uno más poderoso con nosotros, que es Cristo Jesús. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo continúa diciendo en el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, desgraciadamente. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién será suficiente? Hoy si nosotros caminamos por las ciudades, ¿saben a qué huele? A muerto. Y no me refiero, quiero explicarme. Pasado mañana se celebra el Día de Todos los Santos, ¿no? Día de los Muertos, que le conocen, donde todas las familias pues van a llevarle flores a sus difuntos. Y por todos lados hay floristerías, por todos lados pues hay ramos, estas no valen, no son naturales. Pero hay mucha gente que sí lleva esas flores. Y de hecho, cuando uno entra al cementerio en estos días, ¿a qué huele? Huele a flores, ¿no? ¿Pero a qué relacionamos esa flor? Una vez yo a una novia que tuve le regalé un ramo de flores. Pero no eran las correctas. Y me dijo, uy, estas flores son de muerto. Hay flores de amor, ¿no? Como el clavel, la rosa. ¿Sí? El clavel. Pero hay flores que son consideradas como flores de muerto. Y cuando uno lo huele, no es que huela muerto, pero te recuerda a eso, ¿no? Bueno, hermanos, conclusión del pasaje que Pablo nos quiere hacer enseñar es que nosotros en nuestra vida no tenemos que ser olor mortecino, sino que nuestra vida tiene que ser olor de vida. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio a las almas para que huelan nuestro olor, no a desodorante, no a colonia, sino a Cristo. Que la gente tiene que ver en nuestras vidas reflejado el amor de Cristo. Eso significa que somos olor para Dios. Y ahora yo pregunto, cada uno de ustedes, ¿a qué huele? ¿Qué pueden percibir en ustedes? Y no me refiero, vuelvo a decir, el olor artificial de sustancias químicas armonizadas y mezcladas a conveniencia humana, sino del olor espiritual armonizado por el amor de Dios y mezclado con la sangre de Cristo. Ese tiene que ser un olor de vida para los que viven. Sí. ¿Quieres ser olor de vida? Sí, pues tienes que venir a Cristo. Versículo 17, ¿de dónde vamos a empezar la enseñanza? Pues no somos como muchos que medran. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Yo una de las cosas que agradezco cuando escuché el Evangelio, cuando escuché un seminario bíblico, es que se me habló con total sinceridad. Se habló con total sinceridad, a mi corazón. A lo blanco se le llamó blanco y a lo negro se le llamó negro. Que uno, para entender el Evangelio, para entender la buena noticia, en primer lugar tiene que entender la mala. ¿Sabes cuál es la mala noticia? Que todos estamos perdidos. Que como dice Pablo en Romanos capítulo 3, que no hay justo ni a un uno. Que todos nos desviamos, que a una nos hicimos inútiles, que a una nos estropeamos, nos corrompimos. Que no hay hombre bueno en la tierra que haga el bien y nunca peque. Que no lo busques, que no lo hay. En Jeremías capítulo 5 el Señor le dijo, buscadme en Jerusalén uno. Buscadme un justo en la ciudad y yo la salvaré. ¿Qué ocurrió con Jerusalén? Fue destruida. ¿Por qué? Porque no había ni un justo. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Dios dice, les voy a destruir a Sodoma, a Gomorra y a todas las ciudades de la llanura. Pero Abraham dice, no, ¿y si hay 50 justos? Y Dios le dice, si hay 50 las salvo. Abraham dice, bueno, a lo mejor hay 45, por 45 las salvo. Y Abraham, sabiendo el pecado de Sodoma y Gomorra, que dijo, bueno, 40. Y Dios dice, si hay 40 las salvo. Abraham vuelve a recriminar, bueno, a lo mejor hay 30 justos. Y Dios dice, por amor a los 30 las salvo. 20, por 20 las salvo. 10,
por 10 las salvo. ¿Y qué ocurrió? Sodoma y Gomorra fueron destruidas. No hubo ni 10 justos, solo había uno, el pobre Job. O sea, Lot, perdón, me confundo. Lot, solo Lot, el sobrino de Abraham. Por eso fue sacado por los ángeles antes de la destrucción. El hombre está totalmente perdido. Tú estabas totalmente perdido sin Cristo, reconócelo. Esa es la mala noticia. Ya no tienes que venir a la buena. ¿Cuál es? Que Cristo solucionó tu problema, que eran tus pecados. Porque sin Cristo no hay salvación. ¿Entienden? Pero ¿qué ocurre? Que durante toda la vida, durante toda la historia de la Iglesia, 2000 años de historia de la Iglesia, siempre ha habido, como dice aquí, algunos que han falsificado la palabra de Dios. Y Pablo lo advirtió a muchos de ellos, sobre todo a los Gálatas. Cuidado, Gálatas insensatos, porque muchos han entrado encubiertamente trayendo otro evangelio. Y no hay otro evangelio, simplemente que es que algunos lo quieren cambiar y os quieren amoldar a las viejas costumbres, a fábulas de viejas y a cultura pagana. Y no debemos aceptar eso. A todos los cristianos se les ha advertido durante todas las épocas, cuidado que no os engañen. ¿Por qué? Porque entrarán encubiertamente entre vosotros, ¿el qué? Lobos disfrazados de ovejas. Lobos disfrazados de ovejas. Pablo está exhortando a los servidores, a los pastores. Tened cuidado de vosotros mismos y de la grey que ha puesto el Señor bajo vosotros, porque cuando yo me vaya de entre vosotros, se levantarán falsos maestros y falsos profetas. De entre vosotros mismos. Sí, dijo así, ¿no? Por eso hay que tener tanto cuidado. Nosotros, nuestra iglesia, que no es otra que la iglesia de Cristo, queremos enseñar a todo hombre la palabra de Dios. Por eso, como dice aquí, venimos de parte de Dios y delante de Dios. Nosotros no venimos de parte de la misión Palabra de Vida. No venimos de parte de ellos. Venimos de parte de Dios, a través de ellos. Yo no estoy aquí para venir de parte de los taranconeros. Yo soy taranconero, ¿vale? Yo me presento, me llamo Julián. Yo nací en Madrid, pero yo he vivido toda la vida aquí en Tarancón. Yo fui, como dicen los taranconeros, bautizado con agua del caño. Un chorro que sale en la parte baja del pueblo. Pero era un bautismo que no salvaba. A mí me dijeron que era para perdonar el pecado original. No, pero mis pecados estaban ahí. Desde que yo nací, porque como dijo el rey David, que en pecado me engendró mi madre. Desde el vientre de mi madre yo ya venía defectuoso. No, yo era guapo, espiritualmente defectuoso. Cometería pecados sí o sí, y no hay bautismo que limpie ese pecado porque es algo espiritual. A mí por mucha agua que me echen, ¿qué ocurrirá? Que mi pecado permanecerá. No, la palabra nos enseña, aunque amontones encima de ti lejía, ¿qué ocurre? La mancha de tu pecado permanece. Pero necesitamos la sangre de Cristo para que ocurra lo contrario. Isaías capítulo 1, ¿verdad? Dice así, ¿no? Dice, tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Si fueren carmesí, serán como blanca lana. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que enseñamos, porque no decimos palabra humana, sino que venimos con sinceridad delante de Dios, de parte de Dios y delante de Dios. Porque, como dijo Pablo, ay de mí si no anunciare el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. ¿Y cuándo comenzó todo esto, hermanos? ¿Cuándo comenzó? Durante 1500 años la iglesia verdadera había sido esquilmada. Los primeros siglos sí, creció, pero después, ¿qué ocurrió? A partir del año 329 más o menos, el emperador Constantino I, le llamaron el Grande, él mezcló el cristianismo con las creencias paganas y surgió el Imperio Sacrosanto Romano. Y surgieron un montón de doctrinas mezcladas con paganismo religioso, porque tú de un día para otro, un país pagano no lo podías convertir en cristiano. ¿Sí o no? Claro. Entonces había que hacer una mezcla, había que amalgamar ahí creencias que tenían enraizadas con las nuevas que estaban viniendo fuerte por parte de todos aquellos cristianos que estaban predicando el Evangelio. ¿Y qué dijo el emperador? Esta será la religión del imperio, pero mezclado. Y después vino la Edad Media, y la Edad Media tiempo de oscuridad para la cristiandad. La Biblia, ¿dónde estaba? Escondida, encerrada. Y los curas y los obispos simplemente decían lo que les venía en gana.
Ellos traficaban con almas. Ellos trabajaban en tinieblas. No enseñaban la palabra verdadera de salvación por gracia, de salvación a través de Cristo, sino tenéis que ser buenos porque si no, ¿qué ocurre? Te vas al infierno. Pero eso no dice la palabra de Dios. Por eso llegó un hombre en el año 1506 llamado Martín Lutero, un obispo, un monje que no iba para monje, él iba para abogado. Pero un día cuando caminaba por el campo con un amigo suyo y un rayo fulminó a su amigo y cayó muerto, él empezó a tener temor de morir. ¿Y si ese rayo me hubiese matado a mí, dónde estaría yo? En el infierno. Entonces él quiso dedicar su vida a Dios y se metió en un monasterio. Y como monje enseñaba la palabra de Dios. Pero ¿qué ocurría? Que él día tras día la palabra le abofeteaba, la palabra le hería. Y él aparte, en un viaje que tuvo a Roma, él veía como en esa ciudad de Roma donde se estaba construyendo lo que es hoy la Capilla Sistina, una hermosa cúpula con unos dibujos preciosos. Se pagaba gracias a las indulgencias plenarias. ¿Saben lo que son las indulgencias plenarias? Muy sencillo, que si tú tienes dinero suficiente, lo das al obispado o al papado y todos tus pecados te son perdonados. ¿Qué les parece? ¿Quieren que sus pecados sean perdonados? Les pregunto, ¿quieren? 1.000 euros. Luego me dan 1.000 euros. Y sus pecados serán totalmente perdonados. Eso es lo que hacían allí. Vendían indulgencia plenaria. Monjes por toda la plaza de San Pedro iban andando con huchas. Salva tu alma, salva tu alma, salva tu alma. Y tocando así como el que va pidiendo para la Cruz Roja. Para que las personas echasen ahí el perdón de sus pecados. Cuando Martín Lutero vio eso, luego veía cómo los curas, obispos, toda la parafernalia que tenían montada allí, cómo comían opulosamente, y luego cómo veían cómo estaba la ciudad llena de mendigos que vivían en la inmundicia. Decía, ¿pero qué pasa aquí? Por un lado todo adornado de oro, pero luego los mendigos se mueren de hambre en la calle. ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está el amor de Dios? Y una tras otra cosa que él veía no le llevó sino que a una reflexión. Aquí algo está mal. Llegó a su aposento, no tengo boli, sí aquí, boli. Tomó una pluma, tomó un papel y empezó a escribir 95 quejas. Alguien dijo tesis, ¿no? Quejas acerca de la Iglesia Católica, cosas que estaban mal, que se enseñaban mal, la doctrina del purgatorio. ¿Hay un purgatorio? No. Aquí no aparece. Y si no aparece aquí, no hay ningún purgatorio. Es una invención. Como esa, muchas otras cosas. Entonces, Martín Lutero empezó a escribir. Cogió esas tesis y las clavó en la catedral de la ciudad de Wittenberg. ¿Qué ocurrió? Lo que tenía que ocurrir, llegaron y lo llevaron preso. Y lo llevaron delante del emperador de España, porque era el que controlaba el meollo en toda Europa. Carlos I de España y V de Alemania. ¿No saben que España fue un imperio? ¿Sí? Controlábamos un montón. Bueno, pues delante de ese emperador, en lo que se llamó la dieta de Wort, W-O-R-T, allí le dijeron, retráctate, cambia de opinión, acepta nuevamente la doctrina católica apostólica romana. Y les leo palabras textuales. Le dijeron, te retractas delante del emperador, que no es cualquiera, no era delante del alcalde o del concejal, no, delante del emperador y del rey, Carlos I de España y V de Alemania, vuelvo a repetir, y delante del Papa León X, y dijo él aquí, a menos que se me persuada por testimonio de las Escrituras o razonamientos evidentes, porque no me bastan únicamente las afirmaciones de los papas y de los concilios, puesto que me han errado y se han contradicho a menudo. Me siento vinculado con los textos escriturísticos que he citado y mi conciencia continúa cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es ni seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. Que Dios me ayude, que Dios se apiade de mi alma. ¿Entienden lo que estaba explicando aquí?
Martín Lutero estaba diciendo, no me da la gana, en nuestras palabras. Le dijeron, tienes que cambiar tu perspectiva, porque estás poniendo en riesgo todo el tinglado. ¿Entienden? Porque a veces nos suena mal, pero hay que decir la verdad. Recuerden, venimos de parte de Dios, delante de Dios. Pero todo lo que tenía organizado ese imperio sacrosanto romano era un tinglado para enriquecer a unos y para empobrecer a otros. Y el Espíritu de Dios obró en Martín Lutero para que él fuese uno de los precursores, no fue el único, fue uno de ellos. Lo que pasa es que se le recuerda como el principal, pero hubo otros muchos que renegaron. Sí, hubo otros muchos, como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. ¿Cómo se llama su Biblia? Reina Valera. ¿Por qué? Porque estos hombres, españoles, tuvieron que huir de España. Tuvieron que ir de España y peregrinar por toda Europa y en su peregrinaje traducir la Biblia para que hoy, gracias a ellos, tú y yo podamos leer las Sagradas Escrituras en español. Hay que darles las gracias, pusieron su vida en riesgo. Y como ellos, otros muchos dijeron basta, hasta aquí. Pero esto no fue una cosa, sino que un avivamiento que quiso el Espíritu de Dios traer a esta tierra después de un tiempo de oscurantismo. Y de ahí es de donde venimos nosotros. ¿Nosotros se nos puede denominar iglesia protestante? Yo antes no entendía esto. Yo veía las noticias y ahí saben que en Irlanda hay una facción que son católicos y otros son protestantes. Incluso había movimientos militares, o sea, había como equipos militares de ambos bandos. Y yo no entendía quién eran esos que les llamaban protestantes. Y yo decía, ¿por qué protestarán? Yo no entendía. Claro, protestante se le conoce por eso, porque Martín Lutero protestó, no se quedó callado, dijo, no, está bien, las indulgencias plenarias, el que venga un rey y diga, me quiero divorciar, y diga, venga, vale, cásate con la que quieras, y que venga un plebeyo y que diga, me quiero divorciar, y diga, no, te aguantas, te quedas con la tuya, ¿por qué? ¿Por qué se hace esta distinción, esta arbitrariedad? ¿Por qué para unos sí y para otros no? Porque hay dinero. O sea, unos van a entrar al cielo por ricos y los pobres se están perdiendo porque no se les predica la palabra. ¿Era algo para protestar o no era para protestar? Sí, claro que era para protestar. Entonces, hermanos, nosotros no podemos quedarnos callados y tenemos que protestar, ¿o no? Bueno, aunque no nos gusta que nos llamen protestantes, otros llaman evangélicos. ¿Eres cristiano evangélico? Bueno, eso es otro título que han puesto. Pero evangélicos tendrían que ser todos los cristianos. Todos los que creen en Cristo deben proclamar a Cristo. Proclamar a Cristo es proclamar el Evangelio. Ese es el gran mandato, la gran comisión de Mateo capítulo 28, ¿no? Veis por todo el mundo predicando el Evangelio y ¿qué? A toda criatura, ¿sí? A todos los hombres, sin hacer distinción, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces todos deberían ser evangélicos. El problema es que los ponen ese apellido cristiano evangélico. Y algunos ya hay prejuicio. Esto es evangélico. Qué raro, ¿no? No, pues no somos raros. Es que deberíamos haber sido así desde el principio. Simplemente cristianos, per se. Cristiano significa yo soy una pequeña imagen de Cristo. A la gente cuando me ve algo diferente. Y te mira, qué raro. ¿A quién te debes parecer? A Cristo. Si te ven y te pareces al diablo, pues entonces, ¿qué eres? Un diablito, ¿no? Somos cristianos genuinos porque Cristo obró en nuestros corazones, no por nuestra sabiduría, sino porque Dios tuvo misericordia. Y es aquí donde surgió lo que conocemos como la Reforma Protestante y de donde surgió, vamos a decir, 5 lemas. Algunos sí sé que lo conocen, pero es que quería aprovechar, sabía yo que hoy iban a venir muchas almas nuevas. Los 5 lemas de la Reforma. Para entender verdaderamente qué es la salvación, tenemos que entender estos 5 lemas. 5 lemas que son como 5 frases que nos van a enseñar qué es verdaderamente la palabra de Dios. En primer lugar, solo la Escritura. Solo la Escritura. Los voy a decir así para que vayan apuntando. Sería bueno que tuviesen papel y boli. Solo la Escritura, es decir, solo la Biblia. Solo por fe, solo por gracia, solo Cristo y solo para su gloria. Esos 5 lemas surgieron de allí. Vuelvo a repetir, solo por la Escritura, solo por la palabra de Dios, solo por Cristo, solo mediante la fe. ¿Entienden? ¿Sí?
A ver, que me pierdo. Sola Escritura, solo por fe, solo por gracia, ¿vale? Solo por Cristo y para su gloria, solo para su gloria. ¿Entienden? Comenzamos, para que lo vean ustedes mismos, como lo vio Martín Lutero, como lo vieron todos aquellos grandes hombres que llevaban la palabra de Dios. Solo Escritura. ¿Qué significa solo la Escritura? Que solo la palabra de Dios importa, que solo la palabra de Dios es suficiente, que solo la palabra de Dios vale. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es... ¿Qué es? ¿Palabra de Dios? ¿Palabra de Dios? Jesucristo en San Juan 17, orando por los discípulos. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es toda la verdad, ni más ni menos. No hay que añadir ni hay que quitar. ¿Qué pasa? Que mucha gente quitaba ahí. Aquí Pablo, en 2 Corintios 2:17, dice, algunos medran falsificando la palabra de Dios. ¿Cómo se falsifica algo? Aquí algunos tienen cara de haber falsificado las notas. ¿No? En lugar de un 3, no, hicieron un 8. ¿No? En lugar de un suspenso, un notable alto. Se puede falsear documentos, ¿no? ¿Sí? Claro que se puede falsear. Bueno, hay gente que ha falseado la palabra de Dios. ¿Cómo que falseado? Sí, falseado. Han dicho la palabra, han cambiado el orden, han cambiado el significado para su propia conveniencia. Igual que tú cambiaste el 3 por el 8. ¿Y cambian para qué? Pues para beneficiarse, porque esto es poder de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios. Ahora no tanto, porque ahora los hombres se han vuelto más carnales, ¿no? Más mundanales. Ya la palabra de Dios como que resulta más aburrida y Dios como que estaba un poquito apartado al margen. Pero antes la gente era más temerosa de Dios. Y cuando venía un hombre de Dios, se le veneraba y se le respetaba. Desgraciadamente muchos hombres de Dios no eran tales, que venían falsificando la palabra de Dios y traían otro evangelio. ¿Qué ocurre cuando otro trae otro evangelio? Que está engañando a las personas. Por eso Cristo dijo, muchos os van a engañar. Cuidado que no os engañe nadie, porque a muchos os engañarán. Pero la palabra de Dios dice que Dios, ella misma es la única, lo único que vale. El catecismo, no. El catecismo no. El Corán, no. Los Vedas, no. El libro del Mormón, no. Solo la palabra de Dios, porque ella es inmutable, ella es imperecedera, es inmaculada, es inmarcesible, es perfecta, porque es de Dios, que Dios es perfecto. Ella es eterna. La palabra que Dios ha hablado es vida, espíritu y vida, porque son de Dios. Lo que pasa es que Dios la ha tenido que poner en letras para que nosotros la entendamos. Pero es solo la Escritura lo que nos lleva a Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Quiero que busquen y dejamos aquí el marcapáginas. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas. 1 Corintios, 2 de Corintios, después vienen Gálatas y continuando los Efesios. Gálatas 1, versículos 6 al 10. Gálatas 1, versículos 6 al 10. Esto espero que sea útil para las personas que llevan poco tiempo en nuestra iglesia y para algunas personas nuevas. Pero esto los hermanos antiguos tienen que saberlo de memorieta. Porque va a llegar alguien y te va a decir, oye, ¿y qué diferencia hay entre tu iglesia y la mía? Oye, ¿y vosotros qué enseñáis? Porque si te miro no veo nada diferente. Hay que enseñarlo. ¿Lo tenemos? Gálatas 1, versículos 6 al 10. Vamos a leer. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ven? Una palabra sinónima. Algunos falseaban, otros pervertían. Pervertir significa cambiar. Como hay personas que son pervertidas, ¿en qué sentido?
en que cambian el uso de la sexualidad. Dios hizo la sexualidad para reproducirse y ellos se pervierten, y si es un hombre se va con un hombre, si es una mujer se va con una mujer, ¿ves? Cambian el orden natural. Bueno, aquí había algunos que habían cambiado el Evangelio. Dice Pablo en el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Ven? No se trata de agradar a los ojos de los hombres. Por eso hoy en día en muchas iglesias se echa de menos la predicación del evangelio. Se echa de menos la predicación de los pecados. Claro, es que a la gente no le gusta que le digan que es un pecador y que va a ir al infierno. A la gente no le gusta que le hablen del infierno, del apocalipsis, del fin del mundo. No, a la gente le gusta que le hablen de amor, que le hablen de cosas bonitas, ¿verdad? Que Dios es maravilloso, que Dios nos ama a todos, que viva la paz y la armonía. Pues no. ¿El Señor Jesucristo hacía así? No. En el contexto de amor, Él hablaba de amor, pero cuando había un contexto de adversidad, ¿qué decía? Mateo 23, hipócrita, mentiroso, así, ¿no? Cuando llegó al templo y vio a aquellos cambistas que engañaban a la gente, cambiando el dinero de moneda, cambiando el dinero por alto interés, ¿qué les dijo? Vosotros habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y empezó a tirar todas las mesas de los cambistas y a echar a todos los animales de allí. ¿Pero esto qué es? ¿Una cuadra? No, esto es el templo de Dios. Los judíos habían hecho un chiringuito. Habían hecho un negocio con las ofrendas de los animales en el templo. Y Cristo dijo, no, si esta tenía que ser llamada casa de oración, pero vosotros sois como la cueva de los ladrones. ¿Han escuchado el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones? ¿Dónde tenían el tesoro? En una cueva. Guardaban los tesoros en cuevas donde nadie los iba a encontrar. Bueno, ellos habían hecho el templo de su cueva. Aquí nadie nos va a castigar. Ellos decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Aquí nadie nos podrá castigar porque es el templo de Jehová. Y se resguardaban esa cueva de ladrones. Entonces recuerden, Jesucristo fue sincero. Nosotros tenemos que ser sinceros. Nosotros no nos podemos extraviar. Aquí dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Ven, la palabra verdadera llegó a la iglesia de Galacia, pero ellos se pervirtieron. Porque llegaron encubiertamente gente que empezó a cambiar el orden. Empezó a decir, no, soy salvo, sí, pero es que hay que circuncidarse. ¿Saben lo que es circuncidarse, no? Es que hay que guardar el día de reposo. Es que hay que volver a las viejas costumbres. Y Pablo dice, pero no, estoy admirado de que tan pronto os hayan desviado de vuestra manera de pensar. Y Pablo los llamó Gálatas insensatos. Insensato significa sin conocimiento. Pero nosotros necesitamos el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios está aquí, no está en otro lado. No hay otro libro como este, no busques. Otras religiones tienen otros libros, como el Catecismo, ¿verdad? Como el libro del Mormón, como otros muchos libros. No, ninguno te explica la ley, ninguno te explica la gracia, el amor, la salvación. Aquí todo. No necesitas otra cosa. Por eso la palabra de Dios es suficiente. Solo la Escritura, dijo Martín Lutero, solo la Escritura salva. Solo a través de la Escritura. Porque la Escritura, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de preparar a todo hombre, ¿no? A fin de presentar perfectos delante de Dios a todo hombre. Esa es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que es como una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo del ser, ¿no? No hay nada más penetrante que la palabra de Dios, porque es capaz de cambiar hasta el más duro corazón. Entonces, hermanos, tienes que reconocer que la palabra de Dios es suficiente, que la palabra de Dios es única, que solo necesitas una cosa. Cristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué palabra sale de la boca de Dios? La palabra de Dios. Por eso es lo único que necesitamos. Es lo único que necesitamos. Es infalible.
Es inerrante, sin error. No hay error. Algunos dicen, no, es que hay algunas cosas que como que se contradicen. No, en la Biblia no hay contradicciones. La Biblia hay que saber interpretarla. ¿Y cómo se puede interpretar la Biblia? Con la Biblia. Porque ella es su mejor intérprete. Ella va a dar respuesta de ellas mismas. ¿Entienden? Entonces, cosa que tú no entiendas, ¿dónde tienes que ir a encontrar la respuesta? A la Biblia. Porque ella te la va a dar. Ella es clara. Es clara como el agua. Si lo que vemos vidriosamente somos nosotros. Los que vemos así raros somos nosotros. Porque nuestros ojos no son claros. Entonces tú no ves las cosas claras. ¿Sí o no? Claro. Si tú, imagínate que tú tienes miopía o astigmatismo, ¿tú ves bien? No, todo lo vas a ver o borroso o movido. O vas a ver sombras. Porque no están bien tus ojos. Bueno, los ojos espirituales no están bien. Pero la palabra de Dios es clarísima como el agua. De hecho, ¿qué es? Es el agua, ¿no? La palabra de Dios es el agua. Es la autoridad que nosotros tenemos. En esta iglesia, ¿quién tiene la autoridad? El pastor. El pastor es el que menos manda. Aquí quien tiene la autoridad es la palabra de Dios. Aquí está la autoridad de esta iglesia, en la palabra. Y todo lo que se salga de aquí es opinión o voluntad humana. No sirve para nada. ¿Entienden? Dijo Pedro, segunda de Pedro 1:20, ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios. ¿Ustedes saben la diferencia que hay entre estas palabras? Revelación. ¿Saben qué es revelación? Hay una palabra muy importante, revelación. ¿Sí? Inspiración. Iluminación. Parecen sinónimas, ¿no? Revelación, inspiración y iluminación, pero son muy diferentes. Revelación, ¿qué significa? Que Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer. Romanos capítulo 1 dice que Dios se ha dado a conocer por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, toda la creación, los animales, las estrellas del cielo, nosotros mismos nos dan testimonio de que hay un creador detrás. Pero Dios se revela de muchas maneras, de muchas formas. Una de ellas es a través de su palabra. Otra de ellas es a través de Jesucristo, su Hijo, también se revela a Dios. Dios se revela a través de la historia del pueblo de Israel. Dios se revela a través de muchas formas. ¿Y por qué Dios se revela? Para su gloria. Dios quiere manifestarse a nosotros. Dios se reveló al hombre antes de su caída, ¿no? ¿Dios se reveló al hombre antes de su caída? Sí, Dios lo creó y Dios lo amaba y Dios caminaba con Adán en el huerto de Edén. El hombre cayó y ¿qué hizo Dios? Dios se volvió a revelar a los hombres. A Abraham, a Moisés, ¿sí o no? Sí. Y Dios ha continuado revelándose. Dios se da a conocer. Y la prueba más evidente es esto, la Biblia. Dios se revela. Dios quiere darse a conocer para que todo el universo le dé gloria. ¿Y qué es la otra palabra? Inspiración. Inspirar significa aliento, soplar. A ver si lo digo bien en griego. Teonestos, es que el griego es muy complicado. Viene de dos palabras. Por un lado, teo, que significa Dios, y por otro lado, apnea, que significa viento o hálito. ¿Entienden? ¿Sí? Por eso es neonestos, algo así, con P intercalada. Significa el aliento de Dios. Dios, como obra en el hombre, le inspira, le sopla, le dicta lo que el hombre tiene que escribir. Escribieron la Biblia 40 hombres, pero todos los 40 fueron inspirados por Dios. Por eso toda ella es inspirada. No hay nada que no sea inspirado. Todos los libros de la Biblia son inspirados. Dios quiso que los hombres escribiesen lo que Dios dictó. Así es. Y luego, por último, está la iluminación. Hemos dicho revelación. Dios se revela. Dios es el acto que hace Dios, revelarse. La inspiración es el medio. ¿Cómo se revela Dios? Soplando su espíritu y dictando su palabra. Y después iluminación. ¿Qué es iluminación? La palabra griega aquí es fotismo, de donde viene nuestra palabra fotografía. ¿Sí? ¿Qué significa? Iluminar. Nosotros necesitamos iluminación para reconocer
la inspiración divina y ver al Dios velado, que se revela. ¿Entienden el juego de palabras? Nosotros necesitamos iluminación. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados. Nuestro entendimiento, ¿cómo estaba? Entenebrecido, dice Pablo, ¿no? Vuestro entendimiento estaba en tinieblas. Si Dios no ilumina, ¿qué ocurre? Tú no puedes entender nada. Es igual que si en este sitio no hubiese luces, ¿qué habría? Oscuridad, y no nos podríamos ver las caras. Dios quiere manifestarse, trae su luz, su palabra, ilumina nuestro corazón para que le veamos tal y como es Él. Entonces hay que entender estas palabras y esto reflejan la Escritura. Solo la palabra salva. Solo la palabra salva. En segundo lugar, solo por gracia. Si la Escritura es la única, la Biblia es lo único, en contraposición a la opinión humana, porque hay mucha gente que dice, bueno, no, sí, la palabra de Dios, pero es que luego aparte uno tiene que ser bueno. No se trata de eso, no has entendido nada. Ah, no, pero es que yo creo que es que hay que luego cumplir los 7 sacramentos. ¿Se acuerdan de los 7 sacramentos? No, tampoco. Ah, pero es que yo pienso... No. Eso es opinión humana. En contraposición de la opinión humana está la Escritura, la palabra de Dios. Ahora llegamos a la gracia, en contraposición del orgullo. Por un lado está la gracia divina, por otro lado está el orgullo humano. ¿Entienden? Dios, por gracia, nos salva. En cambio, el hombre no dice, no, está bien que tú estés ahí, pero yo quiero hacer algo. Yo quiero, que yo sé. Como dicen los niños pequeños, ¿no? ¿Qué dice un niño pequeño cuando el papá está, no sé, arreglando el coche? Papá, ¿te ayudo? O cuando estás pintando, ¿te ayudo? O cuando estás haciendo otra cosa, limpiando, ¿te ayudo? Ese niño somos nosotros. Queremos ayudar a Dios a salvarnos. Y Dios dice, no puedes. En cambio el hombre dice, sí, yo. Mi orgullo. Pero por el lado de Dios está su gracia. Dios nos salva por gracia. ¿Y qué es esto de gracia? ¿Habéis pensado la palabra gracia? Es que si piensas profundamente te puede explotar la cabeza. ¿Qué significa gracia? Del griego caris. Caridad, ¿no? Tú das una caridad. Está un chico o una mujer pidiendo en la puerta del Mercadona y tú por caridad, ¿qué haces? Le das 1 euro o le das 2 euros. ¿Eso qué es? Caridad. Bueno. Entonces Dios lo que hizo con nosotros es eso. Por su gracia, Él nos dio la limosna de la salvación. ¿Sí? No. Te lo voy a explicar. Bien. Voy a utilizar esta figura de esa persona indigente, indigente o pobre que está pidiendo en la puerta de algún lado. Imagínate que tú a ese hombre le vas a dar, ¿cuánto? 1.000 euros, ¿vale? Porque tú eres rico y dices, pobrecito, tal. Pero resulta que es que ese mendigo, esa persona que está pidiendo ahí, ha violado a tu mujer y ha asesinado a tu hija. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Y tú, qué le harías? ¿Tú qué le harías? ¿Sabes que una persona indigente ha violado a tu mujer y ha asesinado a tu hija? ¿Qué harías? Le faltaría campo para correr, ¿no? Obviamente nuestro pensamiento está en que si lo cojo lo mato. Literal, no simbólico, lo mato. Bueno, Dios hace todo lo contrario. Dios coge a ese asesino violador y le da todo su amor. Es como si aparte de que Él ha violado y ha matado a tu hija, tú coges a Él y te lo llevas a tu casa y le pegas una paliza a tu otra hija. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que hizo Dios. ¿Qué éramos nosotros delante de Dios? Enemigos, impíos, viles pecadores, porque día tras día nosotros estábamos en contra de la voluntad de Dios. Nosotros día tras día le hemos dado la espalda a Dios. ¿Y Dios qué ha hecho? Dios, en lugar de cargar toda su ira sobre ti, ¿qué hizo? Cogió su hijo y derramó toda su ira sobre él. Eso es gracia. No es que Dios nos da algo
que no merecemos. No, es que Dios nos da totalmente lo contrario a lo que merecemos. ¿Sí? Dios nos da todo lo contrario a lo que nosotros merecemos. Eso es gracia. Eso es gracia. Nosotros merecíamos ira y Dios ¿qué nos da? Amor. Nosotros merecíamos condenación y Él ¿qué nos da? Perdón. Nosotros merecemos ira y confusión eterna y ¿el que nos da? Vida eterna. Vida eterna. ¿Entienden lo que es la gracia? Es algo asombroso. Efesios 2, 4 al 9 dice, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a buscar este pasaje, lo tenemos aquí 2 hojas más adelante. Efesios capítulo 2. Miren lo que hizo Dios. Efesios capítulo 2 nos habla claramente de lo que éramos antes, de lo que éramos, de lo que somos y del propósito de Dios para nosotros. Capítulo 2 de Efesios, versículo 4 en adelante. Pero Dios, ¿qué dice ahí? Pero, cuando hay un pero es algo, ¿no? Mira, yo te quiero, eres muy maja, tal, pero... ya, se te encendieron todas las alarmas, ¿no? El matrimonio, mira, cariño, hemos sido felices tú y yo juntos, pero... ¿Qué ocurre? Los peros... Mira, hemos hecho una entrevista de trabajo, eres de los mejores que hemos visto, pero... Los peros no traen nada bueno, ¿no? Pero Dios, porque Efesios capítulo 2, del 1 al 3, nos está diciendo que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que íbamos en la corriente de este mundo juntamente con Satanás, que éramos hijos de perdición, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, menos mal que Él hizo el pero. Que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracia, gratis e inmerecido. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Que esté diciendo ahí Pablo, está a todas las huestes celestiales, a todos los ángeles que hay en el cielo, está manifestando en nosotros la obra de gracia de Dios. Mirad, ángeles, ¿veis estos? Mira, estos merecían mi ira, pero envío a mi hijo, muere por ellos, ahora yo les doy mi amor, ahora son hijos míos. ¿No? Ellos que merecían mi ira, ahora tienen todo mi amor. ¿Y eso para qué? Dice aquí, para que los siglos de los siglos, ¿no? Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, por los siglos de los siglos, las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso en los cielos hay millones y millones y millones de almas que lo único que hacen es alabar a Dios y darle la gloria a Dios. Nadie puede ir al cielo por sus obras. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Tú quieres ir al cielo con tu propia escalera? ¿Quieres ir al cielo por tus propias obras? No, vas a llegar. Se te va a quedar corta. ¿Entienden? La escalera se queda corta. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Y esto según el puro afecto de su voluntad, dice Efesios capítulo 1, ¿no? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la bondad con que nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 14, en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él manifiesta su gracia y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Darle a Él la gloria. ¿Entienden, hermanos? Esto es lo que intentaban enseñar los padres de la Reforma y esto es lo que nosotros debemos aprender día tras día. Nuestra condición miserable y lo que Dios ha hecho en nosotros. Un cambio real, un cambio genuino, porque no viene a través del hombre, sino que viene a través de la misma palabra de Dios. Hemos visto solo la palabra, solo por gracia.
Ahora llegamos a solo a través de la fe, en contraposición a las obras. Mucha gente quiere hacer buenas obras para ir al cielo. Mucha gente dice, no, pero es que yo no soy tan malo como para ir al infierno. Pero Dios me va a castigar toda la eternidad por unos pocos pecados que yo he cometido durante unos pocos años. Porque si yo pongo la eternidad y yo pongo mis 80 años de vida, es muy poco tiempo. Yo no peco lo suficiente para ganarme toda una eternidad de condenación. ¿Y qué te dice Dios? Tus pensamientos no son mis pensamientos. Y tus caminos no son mis caminos. Tu manera de ver las cosas no es la mía. ¿Sí? ¿Entiendes? Tú ves una hormiguita, ¿no? ¿Qué haces con la hormiguita? Una hormiga, ¿no? Pregúntale a la mamá de la hormiga. ¿Entienden? Pregúntale a la mamá de la hormiga. ¿Qué le parecerá? ¿Quién es la hormiga? Yo. Nosotros somos hormigas delante de un Dios todopoderoso. Pero ¿tú has visto lo pequeño que es la Tierra a comparación con todo el universo? Y tú le vas a decir al Dios soberano, oye, que yo no he pecado lo suficiente para ganarme toda tu ira, ¿eh? Así llegarán algunos a las puertas del infierno. Cuando Dios les recrimine. Cuando Dios diga, yo os he dado la oportunidad de salvar vuestras almas a través del amor de mi amado Hijo Jesucristo, pero vosotros habéis aceptado o habéis querido hacerlo a vuestra manera, con vuestras obras de justicia. Pues por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de Dios. Eso dice la palabra, ¿no? Por las obras de la ley, por cumplir la ley, nadie puede ser justificado delante de Dios. Porque todos transgredimos la ley a diario, la ley de Dios. Entonces, ¿por qué solo fe? Solo fe. Porque la fe es la única cosa que no requiere de ninguna obra. Todo lo demás es obrar, ¿o no? Imagínense que dijese Dios, van a ir al cielo, van a ser salvos aquellos que vengan a la iglesia. Qué fácil sería, ¿no? Pues mira, habría algunos que no vendrían. ¿Entiendes? Habría algunos que no vendrían. Van a ser salvos aquellos que se bauticen. Habría algunos que no se bautizarían. Es que el agua está fría. El año que viene. Sí. Van a ser salvos aquellos que den ofrenda o diezmo. Habría gente que no daría y gastaría su dinero en otras cosas. Tiene que ser por fe. ¿Saben por qué? Porque la fe es, como dice la palabra en Hebreos 11, es certeza de lo que no se espera, convicción de lo que no se ve. La fe que es una mano abierta, vacía, sin nada. Porque nosotros lo único que tenemos son pecados delante de Dios. Y tenemos que aceptar su salvación, ¿cómo? Por fe. Por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios lo único que te pide es una cosa. ¡Cree! ¿Qué pide Dios al hombre? ¡Cree! ¡Créetelo! Que te lo dice, que te lo digo yo, te lo dice Dios. La palabra de Dios dice, lo digo yo. No lo dice un pastor charlatán, no lo dice un evangelista que está por ahí por las plazas gritando, no te lo dice cualquiera, te lo dice Dios. Solamente cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Dijo el carcelero de Filipos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Hacer. Sacaros de la cárcel. Llevaros a mi casa a comer. ¿Qué tengo que hacer? Ropa, ¿queréis ropa? ¿Qué más tengo que hacer? Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cristo dice, cumple los mandamientos. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Ah, todo eso lo he hecho desde pequeño. Sí, pues bueno, pues vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y vente conmigo. Luego vengo. No volvió. Nos falta fe, ¿no? Por eso la fe, dice la palabra, que es un don de Dios. ¿Sabes que tú no tienes fe? Hay alguien que dice, yo que tengo mucha fe. Tú no tienes ni fe ni como un grano de mostaza. Dijo el Señor Jesucristo, si tuvieses fe como un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, si tu fe fuese como esa, tú le dirías a un monte, monte, muévete, y el monte se movería.
Eso dijo el Señor Jesucristo. Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, le dirías a este árbol, al sicómoro, sicómoro, arranca tus raíces de ahí y ponte allí. Y el árbol lo haría. Por eso no tenemos nosotros fe ni como un grano de mostaza. Tiene que ser Dios el que nos dé la fe. Y tiene que ser Dios el que nos dé el arrepentimiento para que toda la obra, toda la gloria será para Dios. Qué poco nos queda, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros? Creer. Venir aquí y escuchar con fe. Es lo único que Dios nos pide. Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28. Os leo. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Entienden? Por fe sin obras de la ley. Romanos 1, 17. Bueno, Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Pablo estaba día tras día en la cárcel, cada día en una cárcel. ¿A ti si te meten en la cárcel te avergüenzas? Yo creo que sí, ¿no? Porque si acabas en la cárcel no será por nada bueno. A nadie le meten en la cárcel por regalar rosas en la calle. A uno lo meten en la cárcel por robar, por matar, por hacer algún crimen. Y Pablo continúa diciendo, yo no me avergüenzo, dice, pero versículo 17 del capítulo 1 de Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo no vive por obras, el justo vive por fe, para obrar. Llegamos a la cuarta, solo Cristo. Si la fe está en contraposición a las obras, no puedes obrar para ir al cielo, necesitas fe para ir al cielo. Llega Cristo, solo Cristo. Dice este cuarto lema, la salvación se encuentra solo en Cristo. Y esto es muy importante, sobre todo mi trasfondo católico, donde yo venía del catolicismo, que nos enseñaba cómo puedo ir yo al cielo. Muchas maneras, ¿no? A los santos, le puedes rezar a los santos, a San Pancracio para que te dé pan y trabajo, ¿no? A San Cristóbal para que te proteja en la carretera, ¿sí? A María. María la intercesora. Ella intercede por nosotros. No aparece en ningún sitio. No, María sí aparece, pero su labor en ningún sitio. Su única labor fue ser el recipiente, ser la barriga de alquiler que Dios utilizaría para venir a este mundo. Porque el Verbo, dice San Juan capítulo 1, el Verbo se hizo carne, versículo 14. El Verbo, la palabra de Dios, se hizo hombre. Y como hombre tenía que venir a este mundo, ¿cómo? Parido. Él tenía que ser parido por una mujer. ¿Qué mujer? Sí, María. Sería una buena mujer, pero no era perfecta. Ella tendría sus propios pecados. Ella no puede interceder porque ella misma necesita un Salvador, que es su Hijo Jesucristo. Pero María no intercede. Cristo es el que intercede. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. María no murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. María no fue crucificada. Cristo fue crucificado. María no intercede. Cristo es el que intercede. ¿Con quién? Con el Padre. Padre, estos son míos. ¿Por qué? Como él mismo dijo, ¿no? Porque tú me los diste. San Juan capítulo 10, ¿no? Estos son míos. Porque tú me los diste. Nadie los puede arrebatar de mi mano. ¿Por qué? Porque son tuyos. Y tú los has puesto en mi mano. Y yo culmino mi obra, muero por ellos en la cruz, resucito porque yo soy santo y sin pecado. Y ellos han sido justificados. Mi justicia ha sido imputada en ellos. Ahora son nuestros. Y nadie los puede arrebatar de tu mano. ¿Entienden? Ese es el amor de Dios. Solo Cristo. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Aquí podría poner María. O algún santo. Un papa. No. Apúntalo en tu cuaderno. 1 Timoteo 2:5. Solo un Dios, solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso Jesucristo fue crucificado en eso, en una cruz, entre el cielo y la tierra. Para que hacer intermediario entre pecadores y el Dios santo y misericordioso. Por último, en quinto lugar, solo para su gloria.
¿Tú has pensado alguna vez por qué Dios te salvó? ¿Por qué Cristo te salvó? Porque nos ama. Sí, nos ama y nos salvó. ¿Pero por qué? Para su gloria. Para su gloria. Y no es que Dios necesite nuestra gloria. Dios no necesita gloria de nadie, porque Él es glorioso. Dios no necesita que le demos la honra, porque Él es honroso. Él tiene toda la honra. Y todo el imperio, todas las cosas le pertenecen a Él y son para Él. Él manda, ¿y quién puede mantenerse en pie? Él ordena y se cumple su palabra. Pero Dios quiso, en su amor, salvar a hombres, viles, pecadores, homicidas, asesinos, violadores, borrachos, adúlteros, abominables. Pablo dijo, y eso erais algunos de vosotros, afeminados, cualquiera. Dios tiene perdón para todos, para su gloria, para su gloria. ¿Entienden, hermanos? Dios nos salvó para su gloria, para que cuando nosotros estemos en el cielo le demos gloria. Entendamos, Pablo lo dijo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 13, yo cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Yo hacía cosas de niño porque era niño. Pero ¿ahora qué? Ahora hago cosas de hombre. Y dice Pablo, pero después, cuando muera, ¿qué? Dice, yo le veía por un espejo oscuramente, pero entonces le veré tal y como es Él. Le veré claramente. Cuando nosotros estemos en el cielo vamos a entender mejor la proporción de la salvación. Qué pena, ¿no? Qué pena. Qué pena que en la tierra no entendamos la proporción de la salvación. Por eso algunos la descuidamos. Por eso algunos no la valoramos. Y pensamos que es como, bueno, algo que sí, que Dios nos ha dado. Venga, vale, gracias. Como un pequeño regalo, como un pequeño obsequio, como un souvenir. Mira, he estado en Benidorm y te he traído este imán para el frigorífico. No es algo pequeño, es algo costoso. Costó la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz y costó la ira del Padre derramada sobre Él. Entonces hay que darle valor, pero desgraciadamente en el cielo entenderemos mejor la proporción de la salvación. Y por eso no saldrá de nuestra boca otra cosa que gloria, gloria, alabanza a Dios. ¿Entienden, hermanos? Entonces tienes que agarrarte a estos 5 lemas de que solo fue a través de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De que fue por gracia, que fue gratuito, que tú no puedes comprar tu perdón, no lo puedes comprar, no tienes dinero, no te alcanza. Estás en bancarrota espiritual. Que tiene que ser a través solamente de la fe, de creer, pero no de creer en lo que tú quieras o en lo que tú pienses, o de creer en lo que te han enseñado cuando eras niño, sino de creer en Cristo. De creer en Cristo. Y solo para su gloria. Solo para su gloria. Es así. Eso es lo que enseñamos en esta iglesia. ¿Te interesa? ¿Te interesa? No te vamos a pedir dinero, no te vamos a pedir ofrenda. No te vamos a exigir que vengas. De hecho, miren, el miércoles, ¿saben que los miércoles tenemos palabra? ¿Qué escuchamos? La palabra de Dios. Porque yo no predico. Vemos un vídeo del pastor Juan Lee de la iglesia de Corea del Sur. Todas las iglesias ponen ese mismo vídeo para aprender. ¿Qué se predica? Vuelvo a repetir. La palabra de Dios. ¿Saben cuántos estábamos? 7. 7. El problema no es ser mal cristiano, el problema es ser un cristiano dominguero. ¿Saben cuál es el cristiano dominguero? ¿Saben qué eran los domingueros en España? Esa gente que cuando llega el domingo pues se van a pescar, se van a correr, se van en bicicleta, pues algunos van a la iglesia. Porque no tienen dinero para licencia de pesca, no les gusta pescar, les da pereza hacer deporte, ¿no? Voy a la iglesia. No, la iglesia no es un hobby. La iglesia es algo que nos tenemos que tomar en serio. Claro, lo tomo en serio cuando entiendo lo que Dios ha hecho en mí. Entonces, yo me dieron ganas de poner un WhatsApp a los hermanos y decir, pero hermanos, ¿dónde están? Lo tenía que haber hecho, ¿no?
Bueno, lo que tenía que haber hecho es ir puerta por puerta a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Pero yo no puedo obligarles a venir. Yo no puedo obligarles a venir. Yo no voy a obligarles a dar ofrenda. Yo no voy a obligarles a que participen en los distritos. Yo no voy a obligarles a que vayan al retiro de invierno. Yo no voy a obligarles a que hagan nada que no esté en su voluntad. Porque yo no se lo pido. El que lo pide es Dios. Es fácil, ¿no? Imagínense que fuese por mí. A lo mejor no venía nadie. Es Dios el que te pide que vengas a escuchar su palabra. Tal vez tiene algo importante que decirte. Y si te quedas en casa, bueno, yo es que me veo el vídeo luego en casa. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Dios quiere ver a sus hijos juntos en armonía. No quiere ver a cada uno en su casa con su cena en las piernas y viendo la palabra y apago ahora, voy a hacer pis o apago ahora, voy a cenar o ahora lo veo. Eso no es ver la palabra, escuchar la palabra de Dios. ¿Entienden? ¿Tú alguna vez has hablado con alguien y esa persona está... Sí, no sé qué, sí, estoy contigo. Sí, sigue. Háblame. Sí. ¿Y tú hablándole y él no te hace ni caso? ¿Cómo te sientes? Ignorado. Pues así se siente Dios muchos miércoles. Él habla. ¿Y los cristianos dónde están? Sí, te escucho. Sí, sigue hablando. Habla, Chucho, que no te escucho. Por aquí te entra y por aquí te sale. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Por eso vuelvo a repetir, esta es nuestra iglesia. Nuestra iglesia viene de la Reforma. Nuestra iglesia viene de Cristo. Viene del amor de Dios derramado en la cruz. Venimos gracias a ese tiempo de reforma, de que Dios abrió luz en la tierra, de que, como dice en el libro de Apocalipsis, hablando de las iglesias, es esa iglesia de que Dios abre y nadie cierra, y Dios cierra y nadie abre. Esa iglesia de amor fraternal de Filadelfia. Una iglesia que tiene que predicar el Evangelio. De ahí venimos nosotros. Enseñamos esas cosas. No vamos a enseñar nada que no esté escrito aquí. Nosotros creemos que Dios es uno, pero tiene tres naturalezas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguno es más grande que el otro, pero cada uno ocupa su lugar. El Hijo vino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. El Padre es el que lo envió. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Él es el que da testimonio, el paracleto, el consolador, el ayudador. Ellos tres son uno. Cada uno hace su función. Yo tengo función de hijo. Yo soy hijo. Yo tengo una madre. Yo soy hermano. Tengo hermanos. Yo soy padre. Tengo hijas. Pero soy el mismo. Para unos, padre. Para otros, hermano. Para otros, hijo. Pero soy el mismo. Dios es el mismo. Dios solo es uno. Eso creemos nosotros aquí. No creemos que Cristo sea un mini Dios, un pequeño Dios. No, Él es Dios hecho carne, como su misma palabra nos dice. ¿Qué creemos? Que Él nos salvó. Que su salvación es eterna y eficaz. ¿Qué significa eterna? Que es para todos los hombres. No hay condenación. Él perdonó todos los pecados. Eficaz, ¿por qué? Porque Dios perdonó todos. No se dejó ninguno guardado. ¿Entienden esto? Por favor, ¿la salvación cómo es? Eterna, para todos los hombres. Eficaz, todos los pecados. Por eso, ¿quién será condenado? Los que no creen. San Juan capítulo 3, San Juan 3, 18. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Si tú crees, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tú no crees, ya has sido condenado. Pero tus pecados, ¿dónde están? Todos perdonados. ¿Eso es así? Sí. Porque no lo digo yo, lo dice Dios. ¿Qué creemos nosotros? Que estamos en un proceso llamado santificación. Que la vida del creyente consta de 3 procesos. El primero, tengo que ser justificado. ¿A través de las obras? No, a través de la fe. Hemos aprendido. El primer proceso es justificación. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4 nos habla de esto. Que yo necesito la justicia de Dios, no la mía. Porque con mi justicia yo voy a ir al infierno. Pero Dios me justifica a través de su amado Hijo, porque Él es el intercesor. Él es mi mediador. Por eso yo ya soy justo.
Y Dios me va a dar un cuerpo de gloria, ¿verdad? Es la glorificación. Pero entre medias hay una cosa que se llama santificación. Y es un proceso en el cual todo creyente debe estar sometido, inmiscuido, ser santo. Así nos enseña la palabra. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie puede ver a Dios. Tú tienes que ser santo, cada día más santo. No es que sea santo, perfecto ya, no. Es un proceso, es un crecer en sabiduría, en madurez. Es como un niño. ¿Un niño qué es? Un niño. No va a saber hacer bien las cosas, tendrá errores, pero día tras día, ¿qué ocurre? ¿Dejará de tener errores? No. Aquí, ¿quién es el mayor, el más anciano? Carlos, usted, ¿no? Lo siento. ¿Y usted no comete errores? Miles. Estamos perdidos. Seguimos cometiendo errores. En la vida cristiana es igual. Se trata de cada día, sí cometes errores, pero que cada vez sean menos. Cada vez sean menos. Esa es la santificación. Eso es lo que creemos nosotros. ¿Qué más creemos? Así como pinceladas que quiero terminar para dar. ¿Creemos en los dones espirituales? Esto alguna vez lo he explicado. Hay dos, no sé si se acuerdan, dos corrientes. Hay una corriente cesacionista, lo puedes apuntar también. Corriente cesacionista, que algunos dones cesaron. Y hay una corriente continuista, es decir, que los dones continúan. Bueno, ¿y qué pensamos nosotros? Esta iglesia, ¿qué enseñan? Bueno, somos cesacionistas. Los dones cesaron, algunos dones. Nosotros vamos a Romanos capítulo 12 o Primera de Corintios, y luego Primera de Corintios Romanos capítulo 12, sí, y Primera de Corintios 12 y 14 nos hablan de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Saben lo que son los dones espirituales? ¿Sí? ¿Qué son? No saben, ¿no? Sí saben. Miren, hay dones espirituales ordinarios y extraordinarios. Acompáñenme, no hay nada mejor que la Escritura para revelar esto. Romanos capítulo 12, por ejemplo. Miren, esto vuelvo a repetir como pincelada, para que conozcan mejor quiénes somos. Y cuando se encuentren en otros hermanos de otras iglesias, expliquen qué enseñamos, y qué está basado en la Biblia. Romanos 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, dedos, ojos, oreja, mano, pie, corazón, esternocleidomastoideo, todas esas cosas, tienen la misma función. No todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, don significa capacidades, diferentes capacidades, según la gracia que nos es dada, Dios nos dio dones. ¿Cuándo? ¿Cuando recibimos la salvación? No. Dios ya nos capacitó con determinados dones antes de nosotros nacer. ¿Saben? Estas personas que cogen el piano, empiezan y tocan el piano, que uno no les ve ni los dedos. ¿Tú serías capaz? No. Porque él tiene un don, ¿no? Hay gente que dibuja, hace unos dibujos impresionantes. ¿Y tú? ¿Un círculo y 4 palitos? Yo soy negado para dibujo. Negado. Pero hay gente que tiene ese don. Bueno, Dios ha capacitado a esas almas que Dios sabía que iban a ser salvas con determinados dones. Y dice aquí, de manera que fue tenido diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si el de servir, en servir. El de servicio en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Ahí tienen los dones. Y en 1 de Corintios capítulo 12, también Pablo hablando de este tema. 1 de Corintios capítulo 12. Porque así como el cuerpo, miren, otra vez la misma simbología, ¿no? Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
Porque por un solo espíritu fuimos bautizados, todos, en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. ¿Cuántos somos? ¿Uno o muchos? Muchos. Versículo 6, 5 y 6 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones de Dios que hace todas las cosas en todos y el mismo. Pero a cada uno se les da manifestación. Mira, a cada uno se les da manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado palabra de espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas, así y así. Conclusión, ¿dones espirituales? Sí. Hay ordinarios y extraordinarios. Ordinarios, enseñar, servir, presidir, exhortar, esos son servicios o dones ordinarios. Y tienes que ver si tú tienes alguno de esos. Y luego había dones extraordinarios, ¿cómo qué? Profecía, sanidad, lenguas, interpretación de lenguas. ¿Por qué nosotros decimos que somos cesacionistas? Porque Pablo mismo en 1 Corintios capítulo 13 dice que las lenguas cesarán, la profecía se acabará. Profecía, ¿hay profetas hoy? No, porque ya no necesitamos más palabra de Dios, ya no tiene que haber profetas, porque la palabra de Dios ya se acabó. Apocalipsis fue escrito por Juan en el año 90 después de Cristo aproximadamente, y ya se cerró la profecía. Ya no va a venir ninguno aquí a iluminarnos más, porque ya no necesitamos ninguna iluminación. ¿Apóstoles? ¿Tenemos apóstoles? No, no hay apóstoles. Pablo dijo en 1 Corintios 15, yo como un abortivo, al último se me apareció a mí. Entonces, si viene a uno y dice, yo soy apóstol, ¿tú qué tienes que decirle? Tú eres un mentiroso. Viene uno diciéndote, yo soy un profeta, eres mentiroso. Porque para ser apóstol tienes que haber visto a Jesucristo. Y Jesucristo ya está en la diestra del Padre. Ahora lo tenemos en nosotros, Él mora en nosotros. ¿Y profecía? Entonces estás diciendo que a Dios le faltó algo que decir. No, es suficiente su palabra. Por eso cesó. Las lenguas, ¿dónde lenguas? ¿Hay dónde lenguas? Nosotros enseñamos que eso cesó, porque Dios hace cada cosa para función. ¿Por qué había lenguas? Pues bueno, para predicar el Evangelio en diferentes lenguas, idiomas. Miren, durante miles de años no ha habido don de lenguas. Las lenguas cesaron. Martín Lutero no habló en lenguas. John Wesley no habló en lenguas. Charles Spurgeon no habló en lenguas. Calvino no habló en lenguas. Jacobo Arminio no habló en lenguas. Agustín de Hipona no habló en lenguas. Ningún hombre de Dios en la historia de la Iglesia habló en lenguas. Porque tenían un propósito. Era predicar el Evangelio en diferentes idiomas. Cuando recibieron los apóstoles el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, dice que empezaron a hablar otras lenguas. De modo que los medos, los partos, los elamitas, los italianos, los españoles, los chinos, no dice eso, eso me he inventado yo. Estoy diciendo que hablaban otro idioma, las cosas de Dios. Para salvar almas necesitamos entender la palabra, ¿no? Y si alguien viene y te habla en chino la palabra de Dios, ¿tú puedes ser salvo? No. Pero si ese chino empieza a hablar en español y tú lo entiendes, entonces tú puedes entender la palabra de Dios. Eso eran las lenguas, ¿entienden? Por eso cesaron. Pero qué cosa más rara, llega el año 1905 por ahí y empieza una señora por ahí por Kansas en Estados Unidos a hablar en lenguas. Y no quiero que nadie me malinterprete, pero el salajata pasa jata saladata. Eso no es hablar en lenguas. No es útil para nada porque ni sabes lo que hablas ni nadie te entiende. Y Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 14, si vais a una iglesia y encontráis a todos que hablan lenguas, dice, ¿qué van a pensar? Que estáis locos. Y miren, en ese tiempo había lenguas, porque Pablo dice, yo sí hablo lenguas. Él necesitaba hablar en lenguas porque viajaba un montón por todas las ciudades y un montón de gente tenía que escuchar. Pero no eran otra cosa que idiomas, por eso somos cesacionistas en ese sentido. Y a veces somos confrontados por eso. Hace poco yo vi un vídeo donde el pastor John MacArthur se le subió un hombre al púlpito diciéndole,
eres un hereje porque eres cesacionista y estás enseñando una herejía tal y cual, ¿no? Qué mal trago, ¿no? Bueno, yo también lo he experimentado eso. De que estés hablando verdad bíblica, porque es verdad bíblica, y que alguien te diga, no mentimos, demuéstramelo. Lo que pasa es que mucha gente es engañada. Por eso yo quiero explicarles esto. Debemos decir la verdad. Y nuestras ordenanzas, ¿cuáles son? El bautismo y la Santa Cena, no más. Bueno, ¿han entendido todo? Si hay algo que no han entendido, hablen conmigo, ¿vale? Yo voy a terminar aquí. Y disculpen que me haya extendido un poquito más con estos, pero quería, aprovechando las visitas y aprovechando también que hay bastantes hermanos que llevan pocos meses en la iglesia, para que conozcan mejor lo que enseñamos en este lugar. Ahora ya pueden decidir. Si quieren quedar, son bienvenidos todos. Esta es su iglesia. Aquí se predicará siempre la palabra de Dios. Jamás habrá opinión humana. Yo puedo darles algún comentario mío personal, que siempre aderezo, ¿verdad? Pero son tonterías mías. Pero siempre la palabra de Dios será el foco, la raíz y la fuente de nuestra vida. ¿Vale? Terminamos aquí con oración, como siempre. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia. Padre Santo, vivo y verdadero, te damos gracias por mostrarnos siempre tu palabra como es, viva y eficaz, por mostrarnos siempre con tu amor, con tu bondad, la voluntad que tú has preparado para nosotros. Nosotros somos criaturas pequeñas e insignificantes, no merecíamos ni siquiera, Señor, que mirases este planeta. Porque ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué sería de nosotros, Padre, si no fuera por ti? Si no hubiese sido por tu Hijo amado Jesucristo, que tomó la cruz y murió en aquella humillación para que todos nosotros fuésemos exaltados a su gloria. Por eso te pedimos, Padre Santo, que un nuevo día como hoy en el que el mundo cada vez está más entenebrecido y el mundo está más distraído en sus delitos y pecados, que un día como hoy sea un día más para recordar la maravillosa obra que hiciste. Que un día más como hoy recordemos de que si no fuese por ti nosotros estaríamos en condenación eterna. Y con ese regalo de la salvación que fue costoso, no para nosotros sino para ti, Señor, por tu amado Hijo, que nos ayudes un día más a predicar tu palabra. Que venimos de tu parte, delante de Dios, de parte de Dios, y que no debemos falsificar la palabra, no debemos endulzarla para hacerla más digerible, que no necesita ningún aderezo, ningún adorno, que no necesita ningún maquillaje, porque tu palabra es suficiente, pero tenemos que predicar, Señor, toda ella. No podemos esconder una parte para que sea más saludable, ¿no, Señor? Toda ella es saludable. Ayuda, Padre Santo, a esta iglesia para que seamos fiel ejemplo de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.